Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe, muchas gracias. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Hoy vamos a dar inicio a la continuación de la clase del día lunes. Nosotros quedamos en ámbito, en marco conceptual, no continuamos desde ahí. Vamos a continuar desde ese punto, pero quiero solamente como hacer un pequeño recorderis de lo que es la contabilidad, qué es la ley 1314, para qué sirve esta ley, ¿sí? Entonces empecemos con esta primera preguntita. La ley 1314, ¿de qué habla? Muy bien. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo? Recuerden que esa norma para qué me sirve en el país. Buenas noches, recuerdo el principio de normas de contabilidad e información financiera, Sí, ¿no? sí, está bien. Señala las autoridades competentes, Perfecto. ¿Qué más? Re- determinar las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. sí. ¿Bajo qué estándares? ¿Bajo los estándares qué? Procedimiento para la expedición de normas, Sí, les falta una palabra. Unita nomás. bajo estándares de certificación y acción patronal. Ah, esa era la palabra clave, ¿sí? Perfecto. Recordemos que esa es la que me normaliza las normas internacionales de contabilidad financiera acá en Colombia, ¿sí? Que sirve para todo lo que acabaron de mencionar, para mejorar la productividad, para generar nuevas normatividades con respecto a la ley de aseguramiento de la información y normatividad contable, ¿sí? Me daban unos principios. Que esa ley también me decía, buenas noches, esa ley también me decía que me iba a separar los grupos, me iba a separar las empresas en qué. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno, pero entonces ¿para qué? ¿Pero qué también me decía esa ley? Que me iba a separar qué? Los grupos empresariales, ¿sí? El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Muy bien, grupo uno, grupo 2 y grupo 3. ¿Y para qué servía el grupo uno? ¿O quiénes corresponden o quiénes están en el grupo uno? Las entidades que tengan acciones personales como superiores a 30 carreras mensuales de gasolina 30, y que tengan un personal a 30, 30.000, perdón. 30.000, listo. Perfecto, ¿qué más? Sí, sí, señora. Y que tengan una planta personal superior a 2.000 trabajadores. ¿Y estás segura que es con I? Perdón, o que tengan. Ah, muy bien. Recuerden esa diferencia entre el I y el O. La condición es que si yo tengo el I es que tengo que tener las dos. Pero si yo tengo el O es que tengo una o puedo tener la otra. ¿Listo? Sí, señora. Para el grupo 2, ¿quiénes son? Empresas que tengan objetivos sociales, pues valor, cumplimiento y también para algunos clientes. Entre. O planta personal, no de 200 trabajadores. Perfecto. ¿Y el grupo 3?
Que se acuerdan que dijimos que eran las personas naturales que... Por favor, póngale en mute a los micrófonos mientras tanto, ¿sí? Gracias. Que estábamos hablando que eran las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, pero que tuvieran unas condiciones especiales. ¿Cuáles eran esas condiciones especiales? Que tuvieran unos activos inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero excluyendo la vivienda, y un personal inferior a 10 empleados. Bueno, eso era con respecto a la ley 1314, hablamos también sobre el direccionamiento estratégico, ¿sí? Acá tenemos el marco conceptual, nosotros iniciamos también el marco conceptual, diciendo que el marco conceptual es una norma. Perfecto, recuerden eso, no es una norma, ¿sí? Sí. ¿Para qué me sirve el marco conceptual? Me da unos principios, unos objetivos o unos conceptos de lo que yo debo iniciar las normas con respecto a la normatividad bajo los estándares internacionales. Entonces acá les estaba explicando, ustedes son muy juiciosos y leyeron todo el documento. Acá les estaba diciendo cuál era el alcance de este marco conceptual. Sí, el propósito según el consejo del marco conceptual, eso sí lo alcanzamos a ver, simplemente estamos haciendo como un recorderis. El marco conceptual, recordándoles que no es una norma internacional, sino que es un documento que me sirve para dar unos principios de la contabilidad. Y estábamos acá en el propósito y valor normativo, que para qué me servían esos propósitos y valores normativos, que entonces que ayudaba el consejo de las normas a emitir futuras normas. Entonces, vámonos un momentico para las NIF para pymes. No la dejo entrar. Voy a mirar a ver acá qué pasó. ¿Por qué no? Porque tengo que darle a aceptar. Permitir. Listo. Gracias. La persona que me informó. Listo. Vuelvo y les pido el favor de que le pongan mute a los micrófonos, quien de pronto lo tenga abierto por ahí. Muchas gracias, Eris Bay. Muchas gracias por informarme. Karen Agudelo también. Ok. Dejar de mostrar. Listo. Listo, estábamos acá. Perfecto. Listo, ahora sí. Entonces, que estábamos hablando del propósito y valor normativo, que era uno de los propósitos, es ayudar al desarrollo de futuras normas internacionales. Bueno, voy a... Que la sacó, pero no puede volver a entrar. No la veo para aceptarla. Dígale que vuelva a ingresar al link, porfa. Yadir. Dígale que vuelva a ingresar al link para que pueda participar, porque acá no me aparece de que la debo de aceptar, ¿sí? Bueno.
Entonces acá lo que les estaba explicando con respecto al consejo. Entonces, por ejemplo, en este momento están en discusión o están hablando sobre los temas sobre las NIF para pymes. Entonces se supone que en el 2009 se empezaron a emitir las NIF para pymes, en el 2009, que corresponden a 35 secciones, ¿sí? Para el 2015 hicieron una pequeña modificación de esas NIF para pymes. En el 2015, mire que ya hicimos un cambio, ¿sí? Ahorita más adelante les estaré comentando el cambio que se presentaron en esas NIF para pymes. Y en este momento están discutiendo o están hablando para hacerle alguna modificación de las NIF para pymes. Recuerden que esas NIF para pymes son especialmente o específicamente para aquellas entidades que correspondan al grupo 2, ¿sí? Corresponden a 35 secciones, entre otras cosas que se puedan presentar. Ayudan el Consejo a la promoción de la armonización de las regulaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esta partecita? Recordemos que el marco conceptual es una ayuda. ¿A quién? A los terceros o a los usuarios de la información. ¿Que quiénes son los usuarios de la información? Entonces recuerden que tenemos dos usuarios, los internos y los externos, ¿sí? En este caso, ¿los usuarios quiénes son? ¿Cómo? ¿Que quiénes serían los usuarios de esta información? Por favor, pongámosle mute a los micrófonos. Señora. Ok. Nadie está escuchando. Sí, yo sí. Entonces por favor revisen el audio, quienes no me están escuchando. Revisen el audio porque que todos me escuchan bien. Por favor, le ponen mute a los micrófonos. ¿Cómo, perdón? Porque este no se me corta. Porque es que este no se me corta, entonces podemos hacer la clase tranquilamente de 2 horas, hacer una pausa de 5 minutos y volver a iniciar. Mientras que en el otro sí me toca parar cada 40 o cada 35 minutos. Entonces este me pareció mejor por eso. Bueno, con mucho gusto. Bueno, voy a continuar. Les estaba explicando con respecto al marco conceptual. Admitir. Listo. Listo. Que entonces ayuda el Consejo a la armonización de las normas internacionales. Recordemos que ayudar a la armonización es que se divulgue todas las normas internacionales. Entonces, en este momento, ¿qué están haciendo? Están pasando la información a los diferentes consejos de todo el mundo, consejos de contaduría. Entonces, acá en este momento, hace poquito, hubo una capacitación de cómo se debe de manejar o cuáles son los principales cambios que se van a presentar para el 2021 de estas NIF para pymes. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Promulgando o diciendo, hablando que las normas de NIF para pymes van a cambiar. Para eso me sirve también el marco conceptual. Ayuda a los organismos nacionales. Listo, chicos, acá me voy a ir un momentico al Excel. Andrea, señora. Andrea me escribió. Profe, Karen Brandon no ha podido ingresar. Karen, que revise bien el link para poder ingresar. Porfa.
Yo les envié un poco de links hoy, pero es porque tuve un problema con el computador impresionante, pero bueno, ustedes no tuvieron la culpa ahí. El último, el que dice definitivo es para que puedan ingresar. Entonces, acá les estoy compartiendo el Excel. Entonces, acá les estoy compartiendo el Excel. ¿Para qué les voy a mostrar este? Entonces, nosotros sabemos que existen dos grupos. ¿Cuáles son los tres grupos? ¿Cuáles son los tres grupos? Tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Estas son las multinacionales o las famosas grandes empresas. Estas son las pymes y estas son las microempresas. Entonces, las multinacionales, ¿quién me recuerda cuántas NIC hay vigentes? me parece. 28, muy bien. 28. Y NIF. Habían 41, creo. Ojo, una cosa son, perfecto, una cosa son NIF y otra cosa son NIC. Entonces, vigentes de NIC tenemos 28 y vigentes de NIF tenemos 17. ¿Sí? Las NIF para pymes, las famosas NIF para pymes, está compuesta por 35 secciones. Y que estas dos, ¿quién las emite? El IASBI, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Mientras que las microempresas, las pequeñas empresas, estas son emitidas por el gobierno. Por el Estado. ¿Sí? Pero a estas ya no las vamos a llamar NIF, sino que las vamos a llamar NIF. Normas de información. Mira, con la compañerita para eso ustedes la sacaron de la reunión. Pues ella dice que la sacó cuando los textos. Se la puede volver a salir de la sacó. Sí, pues acá no me ha llegado la solicitud. Dígale que ingrese. Acá no me ha llegado la solicitud porque igual me llega un pítico para decirme que sí puede entrar, ¿sí? Listo, acá vuelvo. Entonces, son las normas de información financiera. ¿Quiénes las emite? Las emite el Estado. Son los encargados de emitir esta norma. Entonces, mire que esta norma es más bien nacional, con base a los estados financieros. Mira, Karen, que sí se pudo unir. No hay ningún problema acá. ¿Sí queda claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Acá voy a volver entonces a la presentación. Andrea, NIC, NIC significa norma de información contable o norma internacional de contabilidad. ¿Sí?
Eso significa NIF. Listo. Ayuda a los organismos nacionales. Entonces, ¿qué hizo el marco conceptual? Ayudó al gobierno, al Estado, a emitir estas famosas NIF con una sola I. ¿Sí? Listo. ¿Qué más me habla el marco normativo? Ayuda a los preparadores de los estados financieros a aplicar las NIF. Entonces recordemos que los preparadores de los estados financieros no solamente es el contador, sino que yo, con base a la información que yo tenga contable, con ayuda del gerente, es que yo presento mis estados financieros con los informes que ellos tengan que presentar. Entonces, unos análisis de los estados financieros, unos análisis de control social o la famosa teoría tridimensional de la contabilidad. Entonces, nosotros los contables nos encargamos de la contabilidad. El personal que trabaje de ingeniería ambiental o administración ambiental, lo que tenga que ver con el ambiente. Y se me va uno. Y la parte social, todo lo que tenga que ver con lo que haya trabajado la empresa en la parte social. Acá también hay una NIF. Sí, ahí le acabé de explicar la NIF, Cristian. Entonces recordemos que está la Norma Internacional de Información Financiera, que es la NIF. La Norma Internacional de Contabilidad, que es la NIC. Y tenemos también la NIF, que es con una sola I, Norma de Información Financiera. Esa se aplica más que todo para las microempresas o las que llamamos también como normas nacionales con base a las normas internacionales. ¿Sí? Por favor, recuerden mutear los micrófonos para que me puedan escuchar bien. Ayuda a los auditores, chicos. Recordemos muy bien que para poder tener... Andrea, ¿cómo así que? ¿Qué dudita le quedó? Ok, con NIF. Con NIF. Me voy a devolver acá un momentico. Entonces me dice que en esta C, ayuda a los organismos nacionales para emisión de normas en desarrollo de las normas nacionales. Acá me voy otra vez acá. Sí, Kevin, con una sola I. Acá me estoy devolviendo otra vez al Excel que les estaba explicando. Entonces, tenemos las multinacionales, ¿sí? Eso sí lo tenemos claros. Y las pymes, ¿sí? Resulta que estas dos, ¿quiénes emiten las normas de estas dos? El IASB, con el IFAC. ¿Sí? Acá. Son emitidas por el IASB. Mientras que la de las microempresas, estas microempresas, son emitidas por el Estado. A estas que son emitidas por el Estado o que son normas nacionales con énfasis a las normas internacionales se les llama NIF, normas de información financiera. ¿Sí? Andrea, ¿sí queda claro? Tranquila, Andrea, y acá estoy para colaborarles. Para los demás compañeros, ¿sí queda claro la diferencia entre NIC, NIF y NIF? NIF y NIF. Sí, profe. Perfecto. No, es con muchísimo gusto. Acá me voy. Perfecto. Acá me voy otra vez para la presentación. Listo, acá voy otra vez con la D. La E, ayuda a los auditores. Recuerden que para poder yo tener unos estándares... bueno,
No tenemos solamente las normas internacionales de contabilidad, sino que también tenemos las normas de auditoría internacionales, las NAI, normas de auditoría internacional, o las NIA, normas internacionales de auditoría. Cualquiera de las dos es lo mismo. Pero para yo poder entender estas normas de auditorías es muy importante yo entender el marco conceptual y los principios generales que se deben de tener en cuenta, ¿sí? Ayuda a los usuarios de los estados financieros en la interpretación. Se las voy a decir de esta forma, y yo creo que se los dije. Un ejemplo, yo tengo una reunión en una asamblea. En la asamblea tengo 50 accionistas. De los 50 accionistas, solamente de esos 50, hay 5 que son financieros y son contadores y conocen un poquitico de la terminología en la que yo estoy hablando, ¿sí? Conocen un poquitico o conocen mucho. Y el resto de accionistas, los 45 restantes, no conocen lo que yo estoy diciendo, es decir, no me van a entender nada si yo les hablo de manera muy técnica. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Me toca nivelarme con el concepto que ellos tengan y explicarles de una manera más clara para que ellos puedan entender qué significa la contabilidad, para qué sirve, qué es un activo, qué es un pasivo, etcétera. Y por último, suministrar a aquellos interesados en la labor del IASB la información acerca de su enfoque para la formulación de las NIF. Acá volvemos otra vez a lo que yo les estaba explicando. Entonces, las primeras NIF para pymes salieron en el 2009, ¿sí? La primera modificación de estas NIF para pymes fue en el 2015. Y en este momento están haciendo una modificación. ¿Qué está haciendo el IASB? Le está pasando este documento a todos. De hecho, ustedes lo pueden descargar desde el Consejo Técnico de Contaduría Pública o desde la misma página de las IFRS, y pueden leer el documento y dar comentarios y decir, bueno, no me parece que esta normatividad o este numeral de esta NIF de la sección 11 no me parece que esté bien ahí interpretado, no es fácil de interpretar o no es lógico de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad. De eso trata con suministrar a aquellos interesados en la labor del IASB. Hay contadores a nivel nacional, de hecho en Colombia tenemos un intérprete en el IFAC o en el IASB. Bueno, con las características cualitativas de la información, chicos, y preguntas de examen. Las características cualitativas de la información son un punto muy importante al proceso de entender, interpretar y elaborar mis estados financieros. Yo las divido siempre en dos, unas que son de mejora y unas que son útiles. En este momento estamos en las útiles. Tenemos la relevancia. Esta relevancia influye en mi toma de decisiones. ¿Qué quiero decir? Que si por ejemplo yo presento unos estados financieros con un error, ¿sí? Y de acuerdo a ese error yo tomé la decisión de ese excedente del ejercicio o esa utilidad del ejercicio, invertirla en otro lado o invertirla en algún lugar, en un CDT o en una acción, ¿sí? Y resulta que ese ingreso o un ingreso que yo haya puesto que no existe realmente, miren la decisión que estoy tomando. Estoy tomando la decisión de coger esa plata e invertirla para que me genere más rentabilidad, ¿sí? Pero resulta que no tuve utilidad, sino que tuve pérdida. Entonces, influyó en mi toma de decisión poder mirar ese excedente e invertirlo en otras cosas para que me genere más rentabilidad en la empresa. Sí me influyó. Otro ejemplo. Venga, les comparto acá. Otro ejemplo. Tengo una fábrica y esta fábrica realiza 1000 zapatos. ¿Sí? Esta fábrica hace 1000 zapatos. Estos 1000 zapatos corresponden a un mes. Resulta que durante ese mes, pues desafortunadamente yo no produje los 1000 zapatos, sino que produje 900 zapatos.
en ese mismo mes. ¿Cuánto estoy teniendo de pérdida en mi mercancía? Estoy teniendo 100 unidades de pérdida, ¿sí? ¿Será que estas 100 unidades de pérdida que yo tengo acá son importantes para mí? ¿Son representativos? Sí, claro. ¿Y va a influir en mi toma de decisión? Sí, Cristian, son representativos, muy bien. ¿Va a influir en mi toma de decisión? Sí, totalmente. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con relevancia, ¿sí? ¿Qué tan importante es lo que yo estoy haciendo que pueda afectar mis estados financieros, mis utilidades o mis pérdidas? Vamos a volver otra vez. A la presentación. Ahora vamos con materialidad o importancia relativa. Esta materialidad o importancia relativa hace referencia, a la omisión o reexpresión o expresar de más en algunas cosas en algún ítem de los estados financieros. Por ejemplo, les pongo un caso de la vida real. Hace mucho yo conseguí o yo asesoré una empresa, una fundación, eso fue una fundación, donde yo solicité los últimos 5 estados financieros de esa fundación. Resulta que en uno de los estados financieros de esa fundación había una depreciación mal calculada, ¿sí? La fundación tiene que declarar renta. ¿Qué significa declarar renta? Que yo tengo que pagarle al gobierno un dinero, ¿sí? Cuando yo le dije al jefe eso, pues el jefe se enojó. Entonces mire que yo estoy expresando un gasto que realmente no existe. Resulta que ellos no tenían activos. ¿Qué pasó acá? Resulta que ellos no tenían activos fijos, yo hice la investigación, miré qué activos tenían y resulta que no tenían demasiados activos, solamente eran un computador y un escritorio y tenían unos activos mayores a 5 millones de pesos con una depreciación de 2 millones de pesos. Entonces a eso es a lo que yo me refiero con materialidad o importancia relativa. Me influye la toma de decisiones y me afecta las decisiones que yo vaya a tomar. Y representación fiel, chicos, les recuerdo, ¿qué hace un contador? ¿Qué da el contador al público? Da fe pública, chicos, recuerden eso. El contador siempre va a dar fe pública. Y al dar fe pública estoy diciendo que los estados financieros son limpios, son completos, son neutros, son libres de errores, ¿sí? Sí. Vamos a las características cualitativas de la información útil o de mejora, ¿sí? En estas se me dividen en 4, yo siempre las llamo las C, C o V, siempre las llamo así. Entonces, la CC, comparabilidad, comprensibilidad. Comparabilidad, ¿para qué me sirve la comparabilidad? Para yo poder tomar la decisión de un año a otro, mirar qué fue lo que hice bien en un año, o qué debo de mejorar muchísimo más de un año en otro con respecto a los análisis, a los estados financieros. Comprensibilidad, vuelvo y les digo, chicos, la idea es que todo el mundo entienda esta información. Cuando yo me refiero a que entiendan esta información, es lo mismo, rebajarme el nivel de ellos y explicarles en palabras parroquiales qué significa todo lo que estamos haciendo. Oportunidad, o sea, si yo pido un informe hoy, me lo deben de entregar hoy, no esperar dentro de 5 o 10 días que se demore al presentar un informe. Esta presentación de los informes es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué?
Porque, digamos, viene un inversionista del extranjero y nos dice, bueno, voy a invertir en esta empresa, pero necesito que me pasen el informe ya. Se supone que yo ya debo de tener, por ejemplo, de abril, yo ya debo de tener informes de abril, ¿sí? Entonces es la oportunidad de aceptar un inversionista extranjero o, al contrario, de decirle adiós. Listo, Mariluz, no le queda clara la importancia relativa, me voy a devolver. Materialidad o importancia relativa. ¿Qué tan importante es la información que yo estoy revelando en mis estados financieros para yo poder tomar las decisiones? ¿Sí? Entonces lo que yo les estaba diciendo de ejemplo que era la depreciación. Entonces, si yo tengo una depreciación dentro de mis activos fijos, que es de 5 millones, que yo tengo unos activos fijos de 5 millones, pero realmente los activos no son de 5 millones, sino que son de 1 millón de pesos, ¿sí? Resulta que esa diferencia que yo tengo ahí me va a influir en mi toma de decisiones para los usuarios de la información. Entonces, en contabilidad o en el balance general o en el estado de situación financiera, yo tenía 5 millones de pesos. Pero realmente ¿cuánto tenía? Es decir, fui, medí, dije hay una silla, hay una mesa y hay un computador que suman 3 millones de pesos, lo que yo tengo hipotético en mis estados financieros versus lo que yo tengo real en mis estados financieros. ¿Qué tan importante es lo que yo estoy dejando de revelar realmente en los estados financieros? Eso significa materialidad o importancia relativa. ¿Para qué me sirve esa información? ¿Cuál es el fin de esa información? ¿Sí le queda claro, Mari? Igual no se preocupe que ahorita hacemos ejercicios y eso nos va a quedar ya así súper claro, afortunadamente. Listo, entonces teníamos comparabilidad, comprensibilidad, oportunidad, presentar los estados financieros conforme a las necesidades de la empresa. Ay, y se me olvidaba una, verificabilidad. Chicos, recordemos que nosotros, lo que les estaba diciendo, otra vez volvemos con la depreciación de unos activos fijos que no existían. Entonces yo tengo unos activos fijos acá, ¿sí? Esos activos fijos, señora, o señor, perdón. Ok, Laura. Lo que yo con respecto a los activos fijos, entonces tengo unos activos fijos de 5 millones y yo qué hice? Verifiqué que esos activos fijos realmente fueran de 5 millones. ¿Y qué verifiqué? Que no eran de 5 millones, sino que eran menos valor. ¿Sí? A eso me refiero con esta verificabilidad. Entonces acá les estoy dando ya la definición más específica o más detallada o más técnica de lo que es cada uno de los ítems que acabamos de ver. Entonces, relevancia, materialidad o importancia relativa. Ya ustedes lo van a leer. Recuerden que de acá saco todo para el primer examen y el quiz que vayamos a hacer este fin de semana. Fiabilidad, recuerden que fiabilidad es la representación fiel, que por acá los compañeritos me estaban diciendo que la información que estamos presentando sea tranquila, que sea confiable. Bueno, otro tema para nosotros importante es el hipótesis o la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué significa hipótesis de negocio en marcha? Que el negocio sí o sí va a continuar trabajando así haya tenido una pérdida. ¿Qué pasa en Colombia? Que si yo, por ejemplo, tengo una empresa que está obteniendo pérdida durante 5, 6, 7 años, automáticamente esa empresa puede quedar en liquidez. O sea que me tocaría cerrarla y liquidar todo lo que tengo y pagar todo lo que debo. Eso es lo que se trata la hipótesis de negocio en marcha. Independientemente me vaya bien o me vaya mal, es que al 31 de diciembre de cada año
tengo la posibilidad de seguir trabajando con la empresa. ¿Quién tiene dudas? Hasta acá. Profe, qué pena, ¿me puede decir el negocio en marcha? Sí. ¿Qué? O sea que. Entonces, hipótesis de negocio en marcha. Les voy a leer, los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la entidad va a funcionar o va a continuar con su actividad. Cristian, quiz, sí, quiz. Con su actividad en un futuro, ¿sí? Entonces, es que cuando la empresa tiene pérdidas y ella sigue en marcha, sí, sí tengo la posibilidad. Por ejemplo, yo inicié una empresa en el 2013, ¿sí? En el 2013, recuerden que todas las empresas, sí o sí, en el primer año van a tener pérdidas. Entonces, en el primer año tuve unas pérdidas. ¿Por qué sí o sí? Porque voy a invertir más en otras cosas que, un ejemplo, publicidad. O sea, yo voy a vender productos, apenas la gente me está conociendo, ¿sí? Apenas la gente me está conociendo mi producto, mi servicio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para que crezca más mi empresa, yo voy a imprimir folletos o panfletos o publicidad más bien. Entonces, eso es un gasto para mí. Tengo que pagar un arriendo, ¿sí? Resulta que solamente vendí unas unidades, unas poquitas unidades. Entonces, espérenme en un momentico, por favor. Listo. Entonces lo que busca esta hipótesis es que todas las empresas sí o sí continúen así, hayan tenido una pérdida. Entonces lo que me estaban preguntando, profe, pero entonces, ¿por qué pérdidas va a tener la empresa en el primer año? Por lo mismo, yo puedo tener 5 clientes y de los 5 clientes me dan unos 5 millones de pesos, ¿sí? Pero durante ese mes correspondiente me tocó pagar arriendo, me tocó pagar servicios, me tocó pagar un empleado que yo contraté. Normalmente las empresas dan pérdidas para el primer año, señora. Pero normalmente uno tiene que tener esos los costos fijos cuando inicia la empresa. Sí, pero yo sí voy a vender yo sí voy a vender todo ese dinero o todos los productos que yo tenga en ese año. O sea, yo tengo que tener la certeza de eso. Y cuando yo, no sé, emprendo un negocio, uno tiene que pensar en que no siempre va a ganar, sino que busca la manera de mejorar y poder tener más publicidad para trabajar, para seguir trabajando. Eso también ya depende mucho del tipo de negocio que maneje la empresa. ¿Sí? ¿Sí queda claro acá, muchachos? Sí, perfecto. Gracias. No, es con muchísimo gusto. Entonces, ¿queda claro la hipótesis de negocio en marcha? Todas las empresas hacen el supuesto de que van a continuar con esa empresa. Entonces, estados financieros. Nosotros tenemos 5 estados, bueno, en realidad tenemos 4 estados financieros que me los permiten los estándares internacionales. Entonces, tenemos el de situación financiera. Recordemos que este estado de situación financiera es el balance general. Tenemos el de desempeño, que también es el estado de resultados. Tenemos el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo.
Pero yo adicionalmente le agrego siempre el de las notas a los estados financieros. ¿Por qué agrego este? Porque pues si yo tengo solamente estas 4 hojitas, la gente no va a entender qué son todos esos números y para qué sirven todos esos números. Con respecto a las notas a los estados financieros, ya explico qué significa cada uno de los ítems que encontramos en estos estados que tenemos acá, ¿sí? Yo siempre agrego las notas como un quinto estado financiero, aunque no lo vamos a encontrar como un estado financiero. ¿Quién me dice cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿En qué consiste el de desempeño? Ingresos, gastos y costos, Andrea. Por eso les decía, es el estado de resultados integral. Vamos. No, la compañerita Andrea me dice en qué consiste el de desempeño. Entonces yo lo que le respondo es el mismo estado de resultados integral. Entonces no nos vayamos a ir perdiendo por ahí. ¿Qué es el estado de resultados integral que contiene? Tiene el ingreso, el gasto y el costo. Para de contar. Ahora, la pregunta que yo les iba a hacer, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Costos. ¿Cómo? Sí. Los activos únicos, Sí. los corrientes, Sí. Perfecto, entonces en total son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y pues le vamos a meter el costo ahí, ¿sí? Pues le vamos a meter el costo. Entonces, el de estado de situación financiera tenemos el activo. ¿Qué es un activo? Lo que posee la empresa. Entonces, esto es pregunta de examen. Vamos a ver. ¿Qué es pasivo? Perfecto. ¿Y qué es patrimonio? Perfecto. Vamos a hacer. Ok. Solamente. Listo. Vamos a ver la definición exacta y la definición que vamos a tener en el examen el día que vayamos a hacer el examen. Entonces, activo es un recurso controlado por la entidad que viene de un suceso pasado y me genera un beneficio económico futuro. Chicos, es súper importante que podamos hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cómo reconozco un activo dentro de la empresa? Les pongo el ejemplo. Imagínense que ustedes son los gerentes financieros de una empresa y ustedes tienen una oficina. Y en la oficina ustedes tienen un cuadro de Picasso que cuesta 10 millones de pesos. ¿Sí? Ese cuadro que yo tengo en la oficina, en la gerencia financiera, ¿lo puedo reconocer como un activo? no, Perfecto. ¿Por qué no? porque no hace parte de los activos, eso es lo que hace el No, ojo, no estoy diciendo que me lo reconozcan como una propiedad, planta y equipo, como un inventario, como un intangible. Estamos hablando en general de todo el activo. Muy bien. Entonces lo puedo reconocer como un activo. No me genera el beneficio económico, ¿sí? Desde que no me genera el beneficio económico, no lo puedo reconocer como un activo. ¿Vale? ¿Queda claro para todos? Lo que dice Andrea acá, profe, como propiedad planta de equipo, no. Se no genera beneficio, no genera beneficio. Recordemos que la propiedad planta de equipo... Señor.
Ojo, ojo ahí. No, la pregunta es buena porque es que también tenemos otra norma internacional. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Ah, ¿cómo la ven? O sea, sí lo podemos hacer siempre y cuando cumplan esas condiciones que me dice la NIF 5. Me dice, si usted tiene un activo no corriente, ¿sí? Recordemos que el cuadro se va a quedar ahí durante 5 años, 6 años, 9 años, 10 años, toda la vida. Pero si usted tiene ese activo no corriente mantenido para la venta, es decir, usted va a coger y va a contratar a otra persona o voy a hacer un contrato con otra persona y yo le voy a decir dentro de 5 años le vendo este cuadro de Picasso en 15 millones de pesos. Mire que ahí yo ya tengo un contrato con otra persona, ya tengo un convenio, ¿sí? Al tener ese convenio, yo ya puedo decir, sí lo puedo reconocer como un activo. ¿Sí ven la diferencia? Pero ahí usted tocaría usted siempre meterlo en el estado de resultados, siempre se puede ser parte de los activos. Desde el momento en el que yo lo compro o yo lo adquiero, tomo la decisión de reconocerlo como un activo no corriente mantenido para la venta, lo puedo reconocer como un activo. Si yo digo no lo voy a vender y tomé la decisión de no vender ese activo, lo siento, pero no lo puedo reconocer como un activo. Así diga dentro de 2 años, no, qué pereza, este cuadro ya me tiene cansada, lo voy a vender. Así lo diga dentro de 2 años, no lo puedo reconocer como un activo. O sea, que uno si lo vendiera y no lo pudiera, pues así como ya postulado como para como activo, o sea que la plata no puede ingresar a la empresa. Sí puede ingresar a la empresa, No había problema. no habría problema. No habría problema porque lo que hace es modificar una política contable o no modificarla sino ajustarla a las necesidades de la empresa. Entonces, una política podría ser activos, porque es que igual lo puedo reconocer como un activo no corriente, ¿sí? Porque igual no me genera ni pérdida ni ganancias. ¿Qué me genera? Me genera una modificación en los análisis de los activos, pero pues no me genera mucha representativa, no es muy representativo para mí, ¿sí? Digamos que dentro de 2 años yo dije, no, yo me aburrí de ese cuadro, voy a buscar a alguien a quien vendérselo. Ojo que mire que no he tomado la decisión de venderlo, simplemente estoy buscando a alguien, ¿sí? Listo, encontré a alguien y dije que se lo voy a vender dentro de 5 años. Ahí yo ya puedo tomar la decisión de pasar ese cuadro y reconocerlo como un activo mantenido para la venta, un activo no corriente. ¿Contra qué partida lo voy a llevar? Contra el patrimonio. Sí, por favor. Listo, ¿queda claro que es un activo? Sí, señora. Ay, por acá me están escribiendo, yo no les puse cuidado. Profe, ¿y si un aporte, si en un aporte uno de los socios, así sea como decoración, no sería un activo? No sería un activo porque desde que no me genere el beneficio económico no lo puedo reconocer. El activo corriente, se me está adelantando un poquitico, Andrea, pero les voy a decir, nosotros tenemos 2 tipos de activos, el activo corriente y el activo no corriente. El activo no corriente es lo mismo que el activo fijo. O bueno. Las personas que ya estarían corrientes a futuro. Digamos que sí, por ahora. Sí, el corriente es el que yo tengo. A ver, activo corriente o pasivo corriente. Son los activos que me generan fácil dinero. Son disponibles en su momento. Tienen su disponibilidad, mientras que los activos fijos o los no corrientes se me demoran muchísimo más en que se me hagan disponibles. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno. Espérenme un segundito. Listo, pasivo. Bueno, las vías del beneficio del activo? ¿Cuáles son las condiciones o cómo me doy cuenta cómo puedo reconocer un activo? Entonces, ya ustedes lo van a leer en la casa, juiciositos, ¿sí? Utilizados para satisfacer un pasivo. Entonces, ya ustedes lo van a leer.
¿Qué es importante acá? Que sepan cómo cancela un activo y cuáles son las vías de beneficio de los activos, ¿sí? Entonces, un intercambio por otros activos. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo una casa y yo quiero es un local. Yo puedo hacer un intercambio del activo, ¿sí? Ya para que me genere el beneficio económico. Pasivo, ¿qué es un pasivo? Los gastos que tiene la empresa, Ojo, una cosa es una cosa es una deuda y una cosa es un pasivo. Entonces, la definición de pasivo, ¿qué es? Es una obligación presente de la entidad que surge de un suceso pasado, ¿sí? Se espera cancelar en un futuro y se desprenden beneficios económicos de él. Entonces, les pongo el caso. Laura Arango solicita un préstamo de 10 millones de pesos. Sí, Andrea, una cuenta por pagar de 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos, Laura los va a utilizar para irse para Miami a disfrutar y de vacaciones. ¿Será que la puedo reconocer como un pasivo? no, profe, porque Perfecto, usted no va a salir con ganancias de ahí. perfecto, muy bien, Cristian, también. No lo puedo reconocer como un pasivo. Dígale que Karen Agudelo, porfa, dígale a Luz que vuelva e ingrese. O sea, cierre toda la aplicación y vuelva e ingrese al último correo que enviamos. Listo. Espérenme un segundito, por favor. No me ha llegado ninguna solicitud de Luz. Entonces, para que porfa le diga que vuelva, cierre toda la aplicación e ingrese nuevamente a Meets. Muchas gracias, Karen. Volvemos otra vez pasivo. Ahora, vámonos para el otro supuesto. Laura Arango, con esos 10 millones que le prestó el banco, hizo una maestría en el extranjero. ¿Será que la puedo reconocer como un activo? Perdón, como pasivo. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Escuché la pregunta, profe. Ok, Erika me dice que no. Con los 10 millones que yo le pedí al banco, vamos a hacer otro supuesto. Ya sabemos que si yo me voy a pasear a Miami, eso yo no lo puedo reconocer como un pasivo, ¿sí? Pero si yo cojo esos 10 millones y los invierto en una maestría en el extranjero, ¿será que la puedo reconocer como un pasivo? Sí, porque usted la tratada como partido de Perfecto, ya se me vuelve un intangible porque es lo que yo necesito para poder generar mi beneficio. Otro ejemplo, las sillas de la universidad. Compramos unas sillas, son activos para que ustedes se puedan sentar y poder ver las clases. sí. Perfecto. Sí, es un activo. O sea, recordemos que la propiedad, planta y equipo es un activo. Ya sabemos que es un activo. ¿Qué debe viendo esa factura? ¿Será que es un pasivo? Sí, Perfecto. Claros hasta acá. sí, profe. Acá, espérenme. Listo, volví. Listo, acá me están escribiendo. Sí, profe, está esperando que la acepte. Muchas gracias, Karen, ya la acepté. Cristian, una pregunta. Si uno compra un inventario de contado, ¿es activo? ¿Qué tipo de inventario va a comprar, Cristian? Porque si es un inventario que yo compro para vender, ¿será que es un activo? Sí, Sí, es un activo porque yo lo estoy vendiendo. Ah, pero estoy comprando marcadores para yo poder dar las clases. Ya no es un activo. Si es un activo, sí es un activo, pero se me vuelve un activo de propiedad, planta y equipo. Y a crédito es pasivo. Sí, porque si me genera el beneficio económico, lo puedo reconocer como un pasivo. Recuerden siempre eso, que me genera el beneficio económico.
Si no me puede generar beneficio económico, no lo puedo reconocer. Patrimonio, bueno, acá, señora. Si no, no es un partido, entonces entraría No, porque entraría gastos. o sea, digamos como el ejemplo que usted pone de los marcadores. Ajá. Si no entra como a un partido, entraría Ojo, como un activo. Como un activo entraría como un gasto. Sí, está bien, está bien. Formas de cancelar un pasivo. Entonces, en efectivo, transferencia de otros activos y por prestación de servicios. Son las maneras en las que yo puedo cancelar un pasivo. Patrimonio. Esa es la definición técnica. Yo se les voy a decir mi definición coloquial. Ecuación patrimonial. A mis una vez tenga un total de activos, le resto unos pasivos y me da el patrimonio. Pero si nos vamos a la definición técnica, es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos. Es lo mismo. Los rendimientos, recuerden. Señor, me imagino. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo entraría la definición en la parte de los aportes de todo lo que los fundadores de los socios de la empresa? Porque eso no sería función residual. Ojo que no significa que sea descontable, ¿sí? Sino, ok. Recuerden que cuando yo tengo una utilidad del ejercicio, ahí yo tengo que hacer una distribución de dividendos y participaciones, ¿sí? Esa distribución de dividendos y participaciones las debo de reconocer o dentro de mi patrimonio o dentro de unos pasivos. Es decir, son cuentas por pagar que yo tengo que entregarle a los accionistas o a los socios, ¿sí? Y cuál yo la tengo que reconocer como un activo. ¿Qué me dice la norma? ¿Qué me dice la norma? Y si nos ponemos a buscar en la norma local también me va a aparecer lo mismo. El patrimonio es una diferencia, simplemente es una diferencia entre el activo que yo tengo y un pasivo que yo tengo que pagar. Ese es el valor del patrimonio total, ¿sí? Total. Ahora, dentro del patrimonio que me toca hacer, me toca discriminar qué significa cada uno. Entonces yo tengo un capital social con lo que yo inicié la empresa, ¿sí? Ahora, vámonos para otro puntico. El patrimonio es como una garantía de las obligaciones que yo tenga que pagar dentro de una empresa. Recuerden que es como una garantía. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a liquidar mi empresa, ¿yo qué debo de hacer? Debo de mirar todas mis deudas. Entonces, yo tengo unos activos, ¿sí? Recuerden que a esos activos yo les resto el patrimonio. Esos activos yo los voy a vender y los vendí. Y con esos activos pude pagar ese capital o esas obligaciones que yo tengo con los proveedores, con los empleados, etcétera. No sé si quede claro. Andrea me dice que no me escucha. ¿Alguien no me escucha? No me están escuchando. Ah, bueno, perfecto. No sé si quede clara la inquietud que me habían planteado el compañero. Bueno, es con mucho gusto. ¿Qué otra dudita tiene? ¿Cómo van hasta acá, chicos? Voy muy rápido. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Tenemos los rendimientos. Recordemos que cuando estamos hablando de rendimientos, estamos hablando de las diferencias entre los ingresos totales versus los gastos que yo tenga dentro de una empresa. ¿Sí? Recordemos que eso lo reconocemos como un estado de resultados integral para la compañía y mirar qué ganancias tengo o qué pérdidas voy a tener y también dividir esas ganancias dentro de los dividendos y participaciones de los socios o accionistas, hablando pues del sector real. Ingresos.
Chicos, nosotros tenemos dos tipos de ingresos, los ingresos operacionales o de las actividades ordinarias y los ingresos no operacionales. ¿Qué significan los ingresos operacionales? Todo lo que me entra de la actividad económica, referente a la actividad económica. Perfecto, con la actividad principales y secundarias. Ejemplo, yo soy Laura Arango, soy contadora y dentro de mi Cámara de Comercio y dentro de mi RUT tengo las actividades como asesora contable, tengo la actividad como docente independiente y tengo la actividad de rentista de capital. ¿Cuál de los tres vienen siendo mis ingresos operacionales u ordinarios? ¿O los tres? Yo pienso que los tres, profe. Listo, desde que yo los tenga registrados en Cámara de Comercio y, y en el RUT, automáticamente se me vuelven ingresos ordinarios, ¿sí? Ahora, resulta que de los alquileres, de la renta de capital, yo solamente lo utilizo para alquilar unas casas que me generan una rentabilidad. ¿Cómo sería ingresos no operacionales? No, seguimos en el rentista de capital, pero voy a desmenuzarlo. Solamente me dedico a rentar casas. Resulta que compré 3 carros y de los 3 carros yo cojo 2 y los arrendo a extranjeros. ¿Sigue siendo actividad operacional? No, porque usted se dedica a alquilar casas, no carros. Perfecto. Entonces eso se viene siendo como un ingreso no operacional. ¿Queda clara la diferencia entre los dos? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Listo. Ahora tenemos otro que son las famosas ganancias ocasionales. Resulta que en el estado de resultados integral también tenemos un estado de resultados que es el ORI, otros resultados integrales. Entonces voy a compartirlos por acá. Compartirles por acá el Excel. Entonces, tenemos los ingresos. Perdón. Tenemos el estado de resultados integral. Resulta que en este estado de resultados integral tenemos el famoso ORI, que son los otros resultados integrales. En el estado de resultados integral vamos a tener lo mismo. El ingreso, el gasto y el costo. Para Lori es lo mismo, pero esto yo lo relaciono y para que lo tengamos muy en cuenta. O sea, estos son de las actividades de la empresa. Mientras que estos otros resultados integrales son las famosas ganancias ocasionales. ¿Sí? Al referirme a las ganancias ocasionales, al referirme a estas ganancias ocasionales es el ejemplo que yo les pongo a todos. Me gané el baloto. ¿Sí? Mire que el baloto solamente da una posibilidad de ganárselo una sola vez. O tenía un carro y lo vendí. Son cosas que solamente pasan una sola vez.
Sí me hago entender qué significa ORI y qué significa el estado de resultados integral. Sí, o sea, usted no puede estar recibiendo, digamos, unos ganancias ocasionales a cada 2 o 3 meses. Eso digamos una vez al año. Sí, eso solamente pasará, eso que sí mucho pasará una vez al año. Podrá pasar dentro de 5 o 6 años que se pueda presentar esa ocasión. Por ejemplo, una venta de acciones. Sí, eso pasa de vez en cuando, eso no siempre va a pasar. Listo. Listo, entonces vamos otra vez acá. Claro, los ingresos operacionales, ingresos no operacionales y los ingresos o gastos por otros resultados integrales. Estamos claros ahí, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Si yo en un año me volví comerciante, pero no lo registré, por decirlo así, yo Ujú. compré un carro y me Sí, salió una buena oferta, lo vendí, pues tuve una ganancia personal. Me sí, compré otro y sí. tan de buenas que otra oferta y la vendí. Y me compré otro, o sea que tengo 2 ganancias ocasionales, las que sumar o pues Sí, como sumar, así como sumaría. Sí, pueden llevarlas ambas como ganancias. ¿En qué periodo fue? ¿Las dos fueron en el mismo periodo? Sí. Se tienen que hacer las dos ganancias ocasionales. De hecho, de hecho, me meten lo que tiene la tributarina que se mete con ese tributar. Menos no todavía. De ese me vuelta no solamente como es que depende del tipo de activo que ustedes compren. Entonces, si ustedes compraron el activo fijo y lo vendieron de 5 años, después de 5 me vuelve ganancia nacional. Lo vendí antes de los 5 años. Entonces,